yo ahí una doble cosita con esto de la IA, porque a mí la IA no me trae mucha confianza. ¿Crees que la inteligencia artificial ayuda más que perjudica o no? O al contrario. Ya para poderte responder esa pregunta ya depende en función del tiempo. Mira, cuando se introdujo el Internet, pensaron que iba a ser una amenaza para el conocimiento y las bibliotecas. Cuando se introdujo Google, dijeron de que eso iba a ser una catástrofe mundial. Después se introdujo Wikipedia y la gente también pensó de la misma manera. Básicamente lo que estamos haciendo es optimizando las herramientas en el transcurso del tiempo y no debería representar una amenaza de por sí. Por ejemplo, si tú quieres hacer un cálculo, perfectamente puedes hacerlo con un ábaco o puedes contar con los dedos. Pero si tuvieras que hacer 200 cálculos, 300 cálculos, me temo que tienes que utilizar una calculadora. Y hoy en día cualquiera de esos cálculos puede estar optimizado con cualquier herramienta, incluso con tu teléfono celular. Si quisiera considerar una amenaza, consideraría más una amenaza a un teléfono celular por lo portable que la misma inteligencia artificial en sí misma, porque no sería tan diferente que en la época medieval agarraras y te pusieras a estudiar de un libro. La única diferencia es la presentación. Antes lo hacías en hojas y papel, hoy en día lo estás haciendo con algoritmos centralizados que te están permitiendo el acceso a la información. Creo que el problema no es la herramienta, el problema viene directamente en el usuario y cómo lo va a trabajar y poderle sacar provecho, pero es algo que ha sido inevitable a lo largo de la historia. Siempre se le tenía miedo a las nuevas herramientas. Los que tenían los carros a caballo tenían miedo cuando se introdujeron los vehículos, de la misma manera que los pintores tenían miedo cuando se introdujeron las cámaras fotográficas. Sencillamente es un paso de avance en la sociedad que, lamentándolo mucho, es inevitable. Y es algo que nos caracteriza como especie, no solamente el acceso a al conocimiento, sino el dominio de las herramientas. Ya te digo que dentro de un par de años, para un niño de 5 años va a ser perfectamente normal manejar la IA y va a dominarla a un nivel muchísimo mayor. El problema es ver la utilidad. Y te digo algo, por ejemplo, si tú vas a hacer, por ejemplo, análisis de enfermedades, que eso más que todo lo que utilizan los biólogos, vamos a suponer las secuencias de ADN, hacer el análisis de una enfermedad genética, por ejemplo, el ELA, y poder estudiar el código genético, te tomaría 15 años hacerlo a mano. Y yo te pregunto, ¿cuántas personas van a morir por esperar 15 años antes de que termines el estudio? Entonces, lo que antes podías hacer en 15 años de manera manual, puedes hacerlo en tan solo 2 años con el uso de la IA. Entonces, la IA tiene dos paradigmas. Sé que estamos viendo únicamente lo malo, pero también está el potencial de lo bueno. Aquí voy a responder con una frase un poco tomada de la ficción, que decía que las empresas se preocuparon tanto por sacar de esta tecnología que nunca se preguntaron si debían hacerlo o era el momento para hacerlo. Aunque siempre considero que esto es una época a nivel social, si me preguntas a nivel histórico, que estamos en una nueva época de resurgimiento. No es la primera vez que esto sucede a lo largo de la historia. Por ejemplo, cuando fue la época de la peste negra, cuando la gente salió de la cuarentena de la peste negra, hubo un desarrollo total y pleno de todas las cosas en la sociedad como nunca se habían conocido. Fue un auge del arte, de la literatura, de la política, del conocimiento, y esa época, que fue una de las épocas más gloriosas de la historia, se le conoce como la época del Renacimiento. Esto nos trajo, por ejemplo, la Carta de los Derechos del Hombre, el aporte de la teoría de la gravedad, la introducción de los sistemas arquitectónicos, cuyo paradigma general está representado con el avance de Francia, por ejemplo, Sí. que llevó a un gran logro. Por ejemplo, ve los palacios de Versalles, los esquemas de Bellas Artes, los esquemas del Louvre, eran un esquema como nunca se había visto en la historia y en el desarrollo. Hoy en día creo que estamos en ese borde porque después de salir de la cuarentena del COVID, tuvimos grandes avances como nunca se habían visto en la tecnología. Y creo que la joya de la corona que representa eso fue haber logrado perfeccionar el algoritmo de búsqueda que es lo que constituye hoy en día la IA. Y a lo mejor eso puede representar un nuevo límite. Y creo que forma parte entonces del progreso o avance de la humanidad. Así que creo que ese, tarde que temprano, iba a suceder. Iba a ser inevitable que esto tendría que suceder. A mí es que la IA no me, no me Como todo, genera falsa porque confianza. en su época también la gente le tenía miedo a los libros y en su época también la gente le tuvo miedo a la computadora porque la gente pensaba que iba a ser algo así como una licuadora. ¿Para qué querías una licuadora? Pero Sí, pero fíjate mira, que hoy en día, yo creo que los humanos no estamos hechos para tener tanta información.
nos saturamos y al final no sabemos ni lo que decidimos, ni lo que decimos, ni lo que pensamos. Nos llegan ideas por todos lados, no tenemos personalidad tampoco para pensar por nosotros mismos. Es una locura. Para mí lo peor. Pero es una necesidad, te explico. Antes, antes el promedio de vida de una persona humana no superaba más de los 40 años. Hoy en día, con la tecnología que tenemos, aumentamos la expectativa de vida para 70 años. Pero aunque vivas 70 años, no serás capaz de dominar todo en tan poco tiempo, porque no te va a alcanzar la vida para hacerlo. La IA puede ser una herramienta para poder acortar ese proceso de conocimiento. Fíjate que eso también ha llevado un poco lo que se llama al esquema del edaísmo. Es decir, debes ser joven y debes tener un alto dominio de todos los temas y debes tener experiencia. Es imposible que puedas tener los tres en los parámetros actuales. La IA podría Exacto. cortar esa brecha. En este sentido, ya no tendrías que esperar 30, 40 años para estar formado en un campo de especialización si pudieras tener acceso a esa información de una manera un poco más eficiente al respecto. Entonces, Pues sí, no es por ahí tanto sí por el lo hecho, veo. sí, exacto, el problema básicamente depende es de cuánto tiempo tienes para poder hacer eso. Porque si, por ejemplo, te llegas a especializar, solamente podrás hacerlo en un área, pero ¿qué pasa si tu competencia determina que necesitas muchas más áreas? No te va a alcanzar la vida para hacerlo. A lo mejor la IA pudiera ser una clave para poder alcanzar a esa parte de información. O si no, por lo menos ponernos en camino a esa enorme carencia que tenemos en la sociedad. Uf, carencia tenemos mucha. Eso es un tema. Carencia tenemos.